La pantalla parpadeó con una luz mortecina, casi fantasmal. Mis ojos en el monitor me devolvían la mirada, pero había algo horriblemente mal en ellos. Vacíos, ahuecados, como pozos de tinta sin fondo. No eran mis ojos, no. Eran una burla cruel, un reflejo de lo que había al otro lado del cristal. Y justo entonces, una silueta se materializó junto a mi imagen reflejada, una forma borrosa y alargada, observándome con una quietud que gritaba maldad. La regla 4. La habíamos roto. Y el frío que me invadió el pecho no era solo del aire acondicionado. Lo que había entrado ya no era humano, ya no podía ser humano. Las cámaras no mienten, o eso me decía mi lógica, pero lo que revelan en este lugar olvidado del mapa, en esta tienda que se traga las horas, puede, sí, tragarte a ti también. La promesa de seguridad se rompió con un simple parpadeo. Volví a la tienda. La Polaroid de Ernesto, bien guardada en el bolsillo interior de mi chaqueta. Su fecha, mañana, me quemaba la piel. Una promesa o una condena. No lo sabía. Emma y Daniel, sus nombres resonaban en mi cabeza como un mantra, un escudo. Eran ellos, y solo ellos, la razón de cada hora que pasaba aquí, cada regla que acataba, cada miedo que tragaba. Mateo, el novato, no era el mismo chaval risueño de la noche anterior. Sus ojos se movían inquietos, su espalda encorvada, como si llevara el peso de un fantasma que solo él podía ver. Pero aún en su miedo, esa curiosidad necia, esa necesidad de entender lo inentendible, brillaba en él, y yo sabía que aquí, esa chispa era un fuego que podía quemarnos a todos. Carla, la veterana, me esperaba junto a la máquina de café, con una taza humeante que ignoraba el torbellino de la noche. Su calma era de otro mundo, como si supiera que ya nada podía sorprenderla. Me miró, sus ojos profundos y cansados, y negó con la cabeza. «Lucía», dijo, «hoy el pasillo 3 está particularmente quieto. No confíes en los silencios, son los más ruidosos aquí». Sus palabras eran un escalofrío que me recorría la espalda, un recordatorio constante de que, en esta tienda, hasta la ausencia de sonido podía ser una trampa mortal. Las 11 reglas. Cada una de ellas un fragmento de una historia de horror silencioso, escrita con la sangre de los incautos. Las repasaba con Mateo, una vez más, la voz pausada, cada sílaba cargada de una gravedad que por fin comprendía. Su asentimiento era lento, medido, un gesto de sumisión ante lo inevitable. La primera: no saludes a quien toque la ventana norte entre las 2:10 y las 2:20. La segunda: no limpies el pasillo 3 después de medianoche. La tercera: si la radio pide una canción de cuna por su nombre, baja el volumen a 0 y cuenta hasta 33. No la vuelvas a subir hasta que el silencio te responda. Y la cuarta me perforaba los pensamientos, vibraba en el aire entre nosotros. No mires a las cámaras por más de 3 segundos. Si el monitor devuelve tu mirada, apágalo. Espera un minuto completo y enciéndelo. Si sigues viéndote, llama a Carla. Mateo parpadeó y noté el sudor frío en su frente. Estas reglas no eran meras prohibiciones sin sentido. Eran los frágiles muros de una prisión, una defensa desesperada contra lo que acechaba en la oscuridad. Y esta noche sentía en cada fibra de mi ser que uno de esos muros estaba a punto de ceder, si no es que ya había caído. A lo lejos, el zumbido de los fluorescentes se hizo más agudo, como un insecto atrapado en un frasco. Pasada la 1 de la madrugada, un silbido bajo y constante empezó a venir de la nevera 4.
No era un ruido mecánico, no. Era un sonido húmedo, como un resuello forzado. Mateo se acercó, la curiosidad superando al miedo, los ojos fijos en la puerta metálica. La escuchaba jadear, y su mano, lenta, se extendió hacia el picaporte. Estaba a punto de abrirla para ver qué pasaba, para espiar el misterio que se ocultaba en su interior. Lo detuve. La regla 7. Se la recité. La voz firme. No la abras si jadea. Señalé la taza de metal en el suelo que ahora, bajo el goteo constante y espeso, estaba casi llena de un líquido espeso y verdoso. Un goteo pausado, casi rítmico, como si la nevera estuviera llorando una especie de lágrima ácida. Es como si estuviera llorando, murmuró Mateo, la voz apenas un susurro. Es como si estuviera respirando, corregí, la verdad resonando en mi propia cabeza. Él se encogió de hombros, la piel de gallina erizándose en sus brazos, pero retrocedió. El silbido de la nevera se hizo más fuerte, como un lamento ahogado, y un olor dulzón y metálico, como sangre y flores muertas, llenó el aire por un instante, cogiéndonos desprevenidos, clavándonos los pulmones. Un pequeño, pero poderoso recordatorio de que aquí todo tiene vida, y no siempre la que conocemos. A las 2 de la madrugada, un aparente error en el sistema de cámaras captó nuestra atención. La pantalla principal se puso en negro de golpe y después mostró una estática blanca y ruidosa que bailaba como fantasmas pixelados. Los otros monitores, los pequeños que mostraban pasillos específicos, seguían funcionando. O eso creíamos, en nuestra inocencia. El del pasillo 2, un corredor oscuro donde Carla solía encender la luz de emergencia, ahora mostraba algo más. Una sombra, un movimiento sutil, una distorsión en un pasillo que debería estar desierto. Mateo se inclinó, el aliento contenido, queriendo ver mejor, sus ojos clavados en la pantalla. ¿Qué es eso?, preguntó, la voz ronca, la incredulidad tiñendo sus palabras. Demasiada curiosidad. Siempre demasiada. Recordé la Polaroid en mi bolsillo, la imagen de Ernesto con su sonrisa ausente. Él me había dejado una foto del mañana, un espejo de lo que venía. Las reglas no son sobre lo que entra, le dije a Mateo, la frase resonando con un eco ominoso, repitiendo casi las palabras de Carla de la otra noche. Son sobre quien se atreve a mirar directamente. Son una trampa para los ojos curiosos. Lo que estaba en la pantalla, en ese pasillo oscuro, no era una simple sombra. Era un vacío que parecía absorber la poca luz que existía, una ausencia de forma que se movía con una intención calculada y parecía moverse, parecía esperarnos, arrastrándose desde el fondo de la lente. El monitor del pasillo 2 dejó de ser una ventana, se convirtió en un espejo distorsionado, una entrada. Nos mostraba a nosotros, a Mateo y a mí, pero nuestros ojos eran solo agujeros negros, vacíos, como los de la noche anterior. Y justo detrás de mí en la pantalla, una figura alta y esbelta se alzaba, su forma ondulante y maleable. No tenía rostro, solo una silueta borrosa que se fundía con la oscuridad del pasillo, como si estuviera hecha de la noche misma. Me quedé paralizada, el corazón latiéndome en las sienes como un tambor de guerra. Demasiado tiempo. Miré demasiado. Mateo gritó, su dedo tembloroso apuntando a la pantalla, sus ojos fijos en el horror que se reflejaba. Era él quien había roto la regla con su insistente mirada, su propia imagen distorsionada, atrapada en el horror. La figura
se movió. No en la pantalla, no solo en la pantalla. Se deslizó, como un pensamiento oscuro, desde el pasillo 2 de la tienda, materializándose en la realidad misma. La estática de la pantalla principal se intensificó. El ruido blanco se convirtió en un eco gutural que vibraba en mis huesos, amenazando con deshacerme. Lo que entró, o mejor dicho, lo que cruzó, lo hizo a través de la imagen, alimentándose de nuestra atención. Carla, que había estado en la despensa, pareció aparecer de la nada, sus pasos rápidos y decididos. «¡Apágalo!», gritó, pero la pantalla ya no respondía. Su brillo maléfico, un faro para la entidad. La figura, ahora más sólida, aunque aún informe, se deslizó del pasillo 2 al pasillo 1, directamente hacia nuestra posición. Su presencia era un frío que penetraba hasta la médula de los huesos, un vacío que parecía absorber el mismo aire de la tienda. Era una silueta sin masa, sin cuerpo, pero con una intención palpable, oscura. No éramos los únicos allí. Nunca lo fuimos. Carla no dudó. Cogió un extintor de incendios de la pared con una fuerza sorprendente y sin decir una palabra lo estampó con todas sus fuerzas contra el monitor. La pantalla explotó en un mar de chispas verdes y fuma tóxica que llenó el aire con un olor acre a ozono y metal quemado. La figura, como un programa al que se le corta la corriente de golpe, se detuvo. Emitió un sonido que no era grito ni lamento, sino una implosión de puro silencio. Se deshizo en el aire, disolviéndose como una ilusión maléfica, como si nunca hubiera existido. El frío retrocedió, dejando a su paso un calor febril que nos cubría la piel. Mateo, pálido como un cadáver, se desplomó en el suelo, las rodillas cediéndole. ¿Qué era eso?, balbuceó, la voz rota, los ojos llenos de un horror que jamás lo abandonaría. Carla nos miró, con el extintor aún en la mano, su rostro impasible, pero sus ojos guardaban una historia antigua. «Es lo que la regla 4 mantiene fuera», dijo, su voz tensa, cargada de verdades inconfesables. Saqué la Polaroid de mi bolsillo, la foto de Ernesto, la imagen de un mañana que parecía haberse cumplido. Miré la fecha, mi sangre se heló. Era de anteayer, él ya lo había visto. Las reglas no eran solo para protegernos, eran una cárcel invisible, construida con miedo y obediencia. Y yo, Lucía Martínez Herrera, acababa de abrir una celda, de permitir que algo traspasara esa barrera, pero mis hijos, Emma y Daniel, dependen de que yo la cierre de nuevo. Mañana. Tengo que volver, tengo que entender el juego de Ernesto, ese hombre sin nombre. Tengo que desentrañar el significado de cada regla, especialmente la de la nevera, la regla 7. Lo que entró no era humano, pero nos vio, nos sintió. ¿Qué harías tú si tu vida, la vida de tus hijos, dependiera de las reglas de un manual secreto? Reglas que te piden que ignores lo obvio y temas a lo imposible. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y prepárate, porque lo que sucede a las 3:17 en esta tienda, cuando las luces parpadean de una forma muy particular, es una historia que aún no te he contado. La regla 7 te espera.